Si quieres descubrir qué le pasa realmente a tu cuerpo, suscríbete ahora. Casi todo el mundo escucha la palabra grasa y de inmediato la asocia con algo que combatir, eliminar o evitar a toda costa. Pero, ¿qué pasaría si lo que tanto intentas perder fuera en realidad lo que te mantiene con vida cada segundo del día? La grasa no es tejido sobrante acumulado bajo la piel. Es una de las estructuras más sofisticadas y vitales que tu cuerpo posee para seguir funcionando. Cada célula de tu organismo la necesita de alguna forma. Protege tus órganos internos, almacena energía y forma la membrana exterior de tus células, esa delgada frontera que permite que todo opere con precisión. Incluso el cerebro, ese universo denso de casi kilo y medio que guarda tus recuerdos, emociones y decisiones, está compuesto en un 60% de grasa. Sin ella, tu cuerpo sería incapaz de absorber vitaminas fundamentales como la A, la D, la E y la K. Estos nutrientes no se disuelven en agua, sino en grasa, lo que significa que incluso para procesarlos, tu organismo depende completamente de ella. Es como intentar que un motor funcione sin aceite. Todo se ralentiza, todo se desgasta y finalmente todo se detiene. Entonces, antes de seguir viéndola como tu enemiga, considera esto. La grasa es el héroe silencioso de tu supervivencia, y el día que desaparece por completo, comienza el colapso. Imagínate despertando una mañana y descubriendo que toda la grasa de tu cuerpo ha desaparecido de golpe. A simple vista podrías parecer esculpido, definido, casi perfecto, pero debajo de esa apariencia engañosa, algo catastrófico estaría comenzando a desarrollarse. Tu cuerpo se sentiría extrañamente liviano, pero no sería señal de fortaleza, sería la primera señal de deterioro. La piel se pegaría directamente a los huesos, las venas quedarían expuestas a la vista y tus órganos internos estarían completamente desprotegidos. Cada movimiento comenzaría a provocar dolor, porque la grasa no solo es energía almacenada, es también el amortiguador que protege la vida en cada rincón del cuerpo. Por dentro, tus células estarían desorientadas y sin rumbo. Están diseñadas para almacenar moléculas de grasa conocidas como triglicéridos, pero ahora se encontrarían completamente vacías, sin reservas de ningún tipo. El cuerpo, desesperado por mantenerse en pie, comenzaría a descomponer músculo para sostener los sistemas más esenciales. Y aquí viene lo más cruel de todo este proceso. Aunque por fuera parecieras una estatua perfecta, por dentro estarías desintegrándote pieza por pieza. Sin grasa no hay combustible, sin grasa no hay protección, sin grasa el tiempo simplemente se acaba. La estabilidad de cada célula de tu cuerpo depende directamente de la grasa. Ella forma parte esencial de la membrana celular, esa capa microscópica que separa el orden interno del caos externo. Sin esa capa lipídica, las células se vuelven extremadamente frágiles, como burbujas a punto de reventar con el mínimo contacto. Las primeras en ceder son las células nerviosas. Están recubiertas por una envoltura grasa llamada mielina, cuya función es permitir que los impulsos eléctricos viajen con rapidez y precisión a lo largo de todo el sistema nervioso. Sin ella, las rutas de comunicación del cerebro empiezan a fallar una por una. Los pensamientos se hacen lentos, los reflejos pierden toda respuesta y la confusión comienza a instalarse de manera permanente. Luego, el daño se propaga sin detenerse. Los glóbulos rojos, las células del hígado y las células de la piel pierden su forma y su función original. Quiero saber qué opinas de esto. Te leo en comentarios. Ahora sí, es como si los cimientos del cuerpo comenzaran a disolverse desde adentro hacia afuera. Los sistemas que antes trabajaban en perfecta sincronía ahora entran en colapso uno tras otro. No es solo debilidad, es desintegración celular profunda. Y la célula, que es la unidad básica de toda vida, simplemente no puede existir sin grasa. La grasa tampoco es solo combustible almacenado para emergencias, esto es estrategia de supervivencia a largo plazo. Cuando la glucosa se agota, el cuerpo acude a la grasa para alimentar todo desde los latidos del corazón hasta cada pensamiento que genera el cerebro. Sin grasa, no existe ningún plan alternativo. En pocas horas, el organismo comenzaría a consumir sus propias proteínas para sobrevivir. Los músculos se marchitarían, los órganos perderían fuerza progresivamente y los niveles de azúcar en sangre caerían de manera alarmante. El hígado intentaría compensar convirtiendo grasa en cetonas, el combustible de emergencia que el cuerpo utiliza en situaciones extremas. Pero sin grasa disponible, no habría cetonas que producir.
El resultado es un colapso metabólico total y sin precedentes. Mareos intensos, náuseas, agotamiento profundo que no cede. La temperatura corporal descendería por debajo de los 35 grados centígrados. Eso es hipotermia. El ritmo cardíaco se reduce, la respiración se vuelve cada vez más superficial y la confusión se transforma gradualmente en delirio. Y esto todavía es solo el principio de todo lo que viene, porque la pérdida de grasa no únicamente te enfría, empieza a reprogramar de raíz todo el sistema hormonal de tu cuerpo. Cuando el organismo pierde toda su grasa, también pierde uno de sus órganos más subestimados e ignorados, el tejido adiposo. La mayoría de las personas no sabe que la grasa no es un simple depósito estático de energía, es una parte viva, activa e inteligente del sistema endocrino. Las células grasas se comunican de forma continua con el cerebro, el hígado y los músculos a través de hormonas como la leptina y la adiponectina, manteniendo el metabolismo en un equilibrio constante y preciso. En el instante en que esas células desaparecen, el sistema de comunicación interna del cuerpo colapsa completamente, como una ciudad entera que pierde el suministro eléctrico de un momento a otro. La leptina es la hormona encargada de informarle al cerebro que ya has comido suficiente. Sin ella, el hipotálamo queda completamente ciego ante esa señal. Nunca más recibe el aviso de saciedad. Sientes hambre permanente e insaciable, incluso mientras tu propio cuerpo se consume a sí mismo para sobrevivir. Al mismo tiempo, la sensibilidad a la insulina se desploma. El azúcar en sangre se dispara sin control y el páncreas trabaja a límites extremos intentando compensar lo que ya no puede compensar. En las mujeres, la ausencia total de grasa provoca un desequilibrio hormonal absolutamente devastador. Los niveles de estrógeno y progesterona caen casi a cero porque las células grasas participan activamente en su producción y regulación continua. Los ciclos menstruales se detienen por completo, la fertilidad desaparece y los huesos se debilitan al reducirse drásticamente la absorción de calcio. En los hombres, la testosterona se desploma, provocando pérdida de masa muscular, inestabilidad emocional y una fatiga que no responde a ningún descanso. En ambos casos, los niveles de serotonina caen de forma drástica, derivando en ansiedad persistente, depresión profunda y deterioro cognitivo progresivo. El sistema endocrino funciona como una orquesta donde cada hormona es un instrumento con un papel preciso e irreemplazable. Sin grasa, esa orquesta enmudece por completo. La armonía del crecimiento, el equilibrio y la vitalidad se convierte en ruido, desorden y caos. El cerebro, por su parte, está literalmente construido sobre una base de grasa. Aproximadamente el 60% de su composición total son lípidos, y cada neurona está recubierta por mielina que aísla y acelera las señales eléctricas con enorme precisión. Cuando ese aislamiento desaparece, las señales comienzan a fallar, a cortocircuitarse y a ralentizarse sin remedio. Y la mente, esa red extraordinaria de recuerdos, pensamientos y emociones, empieza a venirse abajo de forma silenciosa. Al principio, los síntomas parecen menores. Olvidas dónde pusiste algo, pierdes el hilo de una idea a mitad del pensamiento, te cuesta concentrarte en tareas simples. Pero el deterioro se acelera rápidamente. La desorientación aumenta, la memoria comienza a fallar con frecuencia y la capacidad de razonar se desvanece poco a poco hasta casi desaparecer. El daño emocional resulta aún más devastador que el cognitivo. El cerebro depende de colesterol y ácidos grasos para sintetizar serotonina y dopamina, las sustancias químicas que te hacen sentir estable, motivado y en equilibrio emocional. Sin ellas, el estado de ánimo colapsa de forma progresiva. Primero llega la ansiedad, luego la paranoia, después el embotamiento emocional y, en algunos casos, incluso las alucinaciones. Imagina observar cómo tu propia conciencia se apaga de manera gradual, siendo completamente consciente de lo que sucede, pero sin tener ninguna forma de detenerlo. Así luce la vida sin grasa dentro de tu mente, un eclipse lento e inexorable donde cada pensamiento se atenúa hasta que ya no encuentra el camino de regreso. Mientras el cerebro lucha por mantenerse, el corazón, ese motor incansable que sostiene tu existencia, comienza a ceder también. El corazón prefiere los ácidos grasos como fuente principal de energía y los utiliza para generar más del 70% de su combustible diario.
Sin acceso a ellos, se ve forzado a depender únicamente de la glucosa, una fuente menos eficiente y de duración muy limitada. El pulso se acelera, el corazón trabaja con mayor esfuerzo intentando mantener la circulación ante recursos cada vez más escasos. Pero a medida que el tejido muscular se debilita y los electrolitos se desequilibran, cada contracción pierde eficacia y potencia. La presión arterial baja, el suministro de oxígeno disminuye y los mareos frecuentes terminan convirtiéndose en desmayos. Una delgada capa de grasa amortigua el corazón y regula su temperatura interna de forma constante. Sin esa protección, el corazón roza literalmente con los órganos circundantes, quedando expuesto a inflamación crónica y sobreesfuerzo sin descanso. Con el paso de los días llegan las arritmias, latidos irregulares y caóticos que evidencian el agotamiento muscular profundo. El calcio inunda las células cardíacas de manera incontrolable, provocando espasmos y daño tisular irreversible. Finalmente, el corazón comienza a consumir sus propias proteínas simplemente para seguir latiendo un poco más. El órgano que te mantiene con vida se convierte en uno de los primeros en rendirse por completo. La grasa es además la aliada invisible de tu sistema inmunológico, aunque casi nadie lo sabe. Las células inmunitarias dependen de ácidos grasos para desplazarse, enviar señales y multiplicarse cuando el cuerpo enfrenta una amenaza. Cuando la grasa desaparece, las defensas no se debilitan de forma gradual, colapsan por completo y sin aviso. Pequeñas infecciones que antes el cuerpo neutralizaba sin esfuerzo alguno, comienzan a crecer sin ningún control posible. Un corte menor se inflama y no cicatriza. Un dolor de garganta escala hasta convertirse en fiebre alta. La microbiota intestinal se deteriora. La barrera digestiva se debilita y toxinas junto a patógenos ingresan directamente al torrente sanguíneo. El sistema inmunológico, desesperado y completamente confundido, empieza a atacar su propio tejido sano. El resultado es un estado de caos biológico permanente, enfermedad constante, fatiga sin fondo y dolor sin ninguna capacidad de respuesta o recuperación. Cuando todo el combustible externo se ha agotado por completo, el cuerpo recurre a sus propios tejidos como fuente de energía en un proceso llamado catabolismo. Los músculos son los primeros en desaparecer. Las proteínas se descomponen en aminoácidos que el hígado convierte en glucosa para mantener con vida al cerebro y al corazón el mayor tiempo posible. El hígado se reduce y ya no puede desintoxicar la sangre con eficacia. El amoníaco y los desechos se acumulan sin freno. Los riñones trabajan en exceso hasta que la insuficiencia renal se vuelve inevitable. Los pulmones pierden elasticidad. Los órganos se comprimen entre sí. Los ojos se hunden visiblemente en cuencas cada vez más vacías. El cuerpo se convierte en una estructura frágil, hueca y al límite absoluto del quiebre. Al final, el cuerpo no muere por una sola causa, muere por todo al mismo tiempo. Cada sistema depende de la grasa de alguna manera, y cuando ella desaparece, la vida entera se disuelve célula por célula hasta que solo queda el silencio. ¿Podría la tecnología del futuro permitirnos sobrevivir sin grasa? Existen teorías sobre sistemas artificiales de energía, nanobots que almacenen y liberen energía a demanda, membranas sintéticas que reemplacen las paredes celulares e incluso controles metabólicos digitales que imiten la función química de la grasa. Pero el problema es fundamental e irreducible. La grasa no es solo energía, es arquitectura, comunicación y química viva que interactúa con hormonas, células inmunitarias y el microbioma de maneras que la ciencia aún está comenzando a descubrir y comprender. Y aunque lográramos crear grasa artificial perfecta, las células del cuerpo podrían no reconocerla. La tecnología quizá podría imitar el almacenamiento de energía, pero jamás podría replicar la inteligencia. La grasa no solo guarda energía, decide cuándo liberarla, cómo distribuirla y en qué proporción utilizarla según las necesidades del momento. Así que no, incluso en un futuro de biotecnología avanzada, no sobreviviríamos realmente sin ella. La investigación científica demuestra con consistencia que las personas con niveles equilibrados de grasas saludables, especialmente omega 3 presentes en pescado, frutos secos y semillas, viven más años,
piensan con mayor claridad y envejecen de forma notablemente más lenta. Las grasas de buena calidad reducen la inflamación crónica, fortalecen las conexiones neuronales y protegen el corazón manteniendo la flexibilidad natural de las arterias. Los niveles equilibrados de ácidos grasos son esenciales para mantener una respuesta adecuada a la insulina, evitando picos de glucosa y previniendo la resistencia que es el origen de la diabetes. Culturas como la japonesa y la mediterránea, con dietas ricas en grasas naturales y de calidad, presentan de manera consistente algunos de los mayores índices de longevidad registrados en el planeta. Después de décadas enteras dedicadas a eliminar la grasa de nuestra alimentación, la ciencia ha terminado confirmando que es absolutamente indispensable para la vitalidad humana. La pregunta nunca fue ¿cuánta grasa tienes acumulada en el cuerpo? La pregunta correcta siempre fue ¿qué tipo de grasa estás consumiendo? La grasa no es un defecto del diseño humano, es una característica más esencial, más antigua y más necesaria para sobrevivir. Si este recorrido nos ha enseñado algo, es que el cuerpo humano es una obra maestra del equilibrio dinámico y preciso. Cada sistema, el cerebro, el corazón, las hormonas, los nervios y la piel, depende de la grasa como punto de anclaje fundamental. Si se elimina ese ancla, el cuerpo cae en el caos más absoluto. Si se mantiene el equilibrio, el cuerpo florece en perfecta armonía consigo mismo. La grasa nos enseña que la verdadera fortaleza nunca estuvo en eliminar lo que consideramos malo, sino en comprender profundamente por qué existe y qué función cumple. Cada gramo de grasa en tu cuerpo lleva consigo sabiduría acumulada, un código antiguo de supervivencia escrito por la evolución a lo largo de millones de años de adaptación. ¿Qué perderías realmente si no tuvieras grasa? Perderías mucho más que peso. Perderías calor, emoción e identidad. La grasa conecta tus células, alimenta tu cerebro, protege tu corazón y sostiene todo lo que eres. Sin ella, literalmente dejarías de funcionar. Te disolverías por completo. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite verlo. Así apoyas muchísimo al canal y ayudas a que más personas entiendan lo que realmente pasa con su cuerpo. Nos vemos en el siguiente video.